La noticia nos trae nuevamente a nuestros estudios para centrarnos en lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. Y le vamos a dar la bienvenida a Roberto Espinosa, que ya está presente aquí en nuestros estudios. Buenas noches, ¿cómo andamos? ¿Cómo andan, Ley, Félix? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Tic-tac, Epa. tic-tac, tic-tac. Comienza la cuenta regresiva respecto de, ustedes saben, venimos siguiendo la comisión de juicio político que se lleva adelante en el Congreso Nacional contra miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mañana es un día clave porque se lleva adelante esta comisión y está citado el fiscal Carlos Stornelli como testigo. Entre otros, también Mario Cimadevilla, ex senador provincial de Chubut. Hay varios puntos para remarcar en relación al tema Carlos Stornelli. ¿Qué hay de cierto en que no se va a presentar mañana? Bueno, es una de las versiones que circulan. ¿Se presentará o no se presentará Carlos Stornelli? Y el punto a partir de ahí es, ¿qué ocurre si no se presenta? ¿Puede actuar la fuerza pública para obligarlo al fiscal para que vaya y oficie como testigo en esta comisión? Bueno, vamos a repasar con placas para que la gente comprenda, entienda quién es Carlos Stornelli. Porque, claro, contando, sosteniendo así un nombre suelto, por ahí no dice mucho, por ahí viste que mediáticamente puede llegar a sonar, pero que la gente por ahí no está imbuida respecto de quién, en definitiva, es Carlos Stornelli. Vamos a repasar con placas, insisto, algunos puntos o algunos aspectos del fiscal Stornelli. ¿Ya están? Sí. Ahí está, vamos a repasarla. Se presenta, bueno, la incógnita, ¿no? ¿Se va a presentar o no se va a presentar Stornelli como testigo en la Comisión de Juicio Político? Lo citaron para que explique cómo con su dictamen favoreció a Silvio Robles. ¿Quién es Silvio Robles? ¿Quién es? La mano derecha de Horacio Rosati. ¿Quién es Horacio Rosati? El titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y además titular del Consejo de la Magistratura. Es decir, la máxima autoridad del Poder Judicial es Horacio Rosati y Silvio Robles es su mano derecha. ¿Cuál es la causa? ¿Se acuerdan los chats filtrados con Marcelo D'Alessandro? Sí. ¿Quién es Marcelo D'Alessandro? El ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad de Buenos Aires, es decir, dependiente de Horacio Rodríguez Larreta, es decir, el macrismo. Fíjense los nexos políticos, judiciales, cómo se van mezclando en un año electoral, en donde lo judicial juega y mucho. Vamos a seguir repasando con placas, insisto, algo que es muy relevante. Roberto, pero marcabas... En la Procuración General circula la versión, como decía Ley, de que Stornelli no va a asistir. Sí. Tal vez pueda declarar por escrito. Hay que ver si la comisión autoriza esto. El tema es, ¿y si no va? ¿Puede ser obligado por la fuerza pública? Acá hay dos versiones. Una sostiene que los fiscales cuentan con la protección que tienen los fueros, que tienen también los legisladores, que tiene el presidente, y por ahí no puede ser obligado. Hay otros que dicen que sí, de todas formas pueden ser obligados, entre comillas, para que asista de forma presencial. Veremos, insisto, qué ocurre mañana porque es un día clave, pero importante, trascendente por este tema. Seguimos con placas que tenemos más. ¿Quién es Carlos Stornelli? Fue nombrado ya en la década del 90, 1993, por Carlos Menem, y años más tarde fue el fiscal que pidió su detención en la causa por contrabando de armas a Ecuador. ¿Se acuerdan ustedes? Una causa que involucraba al expresidente Carlos Menem. Tenemos más datos de quién es Carlos Stornelli. Insisto, es relevante lo que va a ocurrir mañana. Fue nombrado, ya esto lo pasamos por Menem, en la década del 90. Vamos a la siguiente. Ahí está. Fiscal federal. Fue designado como fiscal federal. Y atención con este dato, tiene un alto vínculo con Mauricio Macri, desde que Mauricio Macri era presidente de Boca, ambos son fanáticos de Boca, se conocieron ahí y entablaron una relación que dura hasta ahora. Stornelli estuvo a cargo de investigar la mega causa conocida como los cuadernos de la corrupción contra Cristina y contra el gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Fíjense la causa que estaba comandando, investigando el fiscal Carlos Stornelli. La famosa causa de los cuadernos. ¿Se acuerdan? Sí. Los cuadernos que al principio no estaban solamente las fotocopias, el cuaderno nunca apareció. Después el que lo poseía, el chofer, decía que lo había guardado, después que no, que lo había quemado. Bueno, en ese sinfín de contradicciones
navegó la causa de los cuadernos, pero el fiscal Carlos Stornelli era el que estaba adelante de la investigación de dicha causa. Tenemos más placas. Atención cómo terminó la causa de los cuadernos con Carlos Stornelli. Stornelli fue acusado por extorsión a un empresario en la causa Cuadernos. El juez Alejo Ramos Padilla lo procesó por asociación ilícita y lo embargó por 10 millones de pesos, $150.000 a valores actuales. ¿Se entiende? Carlos Stornelli fue embargado por asociación ilícita justamente de una causa, la causa de los cuadernos, que él era el que llevaba adelante la investigación. Fíjese todo lo complejo y lo terrible que es esta causa y quién representa a la justicia, en este caso Carlos Stornelli, con dudosa capacidad ética para continuar en la causa. Y estoy siendo suave, ¿verdad? Vamos con más datos en relación al tema de Carlos Stornelli. Vamos a seguir repasando. Roberto, te consulto. Insisto, mañana va a ser un día clave, entonces cerramos con esto, va a ser una etapa clave para saber qué va a ocurrir con el fiscal Carlos Stornelli y cómo avanza la causa de la Comisión de Juicio Político contra miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? ¿Cómo es posible que Stornelli concentre tanto poder y que se convierta en un tipo tan importante en este momento y justamente no esté allanando los caminos para esclarecer esta situación? Bueno, justamente. Yo creo que está adrede, está hecho a propósito, como para no esclarecerle ni siquiera la causa de los cuadernos, yo diría tampoco ni siquiera ninguna causa en relación al vínculo con la corrupción o supuesta corrupción contra el kirchnerismo. Porque ¿cuál es la intencionalidad que uno puede presumir? Estirar los plazos para que se dé, si bien no una condena de hecho para con el gobierno actual o el gobierno de Cristina Fernández, sí una condena pública, una condena conceptual, como dicen algunos. Y de hecho, fíjense que más adelante tal vez podamos hablar respecto de la proscripción o no de Cristina Fernández. ¿Está proscripta legalmente Cristina Fernández para ser candidata este año? La mención es claramente no. A eso iba Roberto, porque el jueves se espera la lectura de la sentencia de Cristina. ¿Cuánto influye lo político en esta causa? Bueno, claramente hay una situación política en donde el Poder Judicial está jugando, está estirando los procesos. Fíjense que esto se había conocido en noviembre del año pasado, la sentencia por administración fraudulenta contra Cristina Fernández por la causa vialidad, y recién ahora, en marzo, se van a leer los argumentos de dicha sentencia. Se espera con mucha ansiedad qué va a ocurrir el jueves. El tema es que hubieron modificaciones y después seguramente lo vamos a estar repasando de esta causa, que también hay mucha tela para cortar. Ahora, Félix, respondiendo a tu interrogante, claramente es una lectura política y no judicial que hay que hacer respecto de este fallo. A menos de 40 días del inicio del proceso electoral en nuestro país. A nada. Por eso digo, se está tratando de estirar lo más que se pueda en las distintas acusaciones y ya no importa, pareciera, si hay o no sentencia definitiva. Parece ser que la sentencia podría ser o mediática o, si se quiere, de la opinión pública en general. El tema es, ¿se acuerdan la mención que dijo Cristina cuando había señalado que ella no iba a ser candidata a nada? Dijo, no le voy a dar el gusto a que me señalen a una candidata que complica a mi partido, apuntándome como, miren, es la candidata condenada, es la condenada. ¿Se acuerdan cómo impostaba Cristina Fernández casi burlonamente respecto del accionar del Poder Judicial? Y créanme que tiene razón. En las últimas horas, dos datos clave. El presidente dijo, no es simplemente una condena, es la proscripción de hecho que se está planteando sobre la vicepresidenta. Y por otro lado, un dato no menor es que en las últimas horas también se conoció que Cristina va a hablar en Río Negro en las próximas horas. Bueno, el viernes, después de que se conozca el alegato, los argumentos de la sentencia que la condenó, va a hablar en Río Negro Cristina Fernández. Y el presidente Félix Alberto Fernández remarcó no solamente el tema de la proscripción, sino que hizo mucho foco, pero mucho foco en el tema de la inocencia. Dijo, ojo, se habla mucho de la proscripción y no la inocencia de Cristina Fernández. Insisto, así es. Si el tiempo así lo amerita, podemos estar repasando esta definición del presidente Alberto Fernández porque son muy relevantes para entender de qué va esta causa, de la causa vialidad contra Cristina Fernández. Perfecto, Robert. Gracias como siempre. No, por favor. Hasta la próxima salida. Hasta la próxima.